Entramos a un periodo súper electoral en el Perú. ¿A qué nos espera? ¿Qué reformas ya tenemos? ¿Cuáles se pueden venir? Vamos a conocerlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa. Y está con nosotros en los estudios de RPP el doctor José Naupari. Él es especialista en Derecho Electoral y constitucionalista. Doctor Naupari, bienvenido a RPP. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Vamos punto por punto para que nuestro público pueda entender muy bien hasta dónde han alcanzado estas modificaciones que se han ido trabajando en el Congreso de la República. Por ejemplo, el tema del financiamiento por parte de las empresas. ¿Qué significa para un partido político y para las elecciones que ya se nos vienen? Claro, ciertamente lo que ha aprobado en primera votación la Comisión Permanente, ya hay otro tema a discutir si es que debió haber sido visto por la Comisión Permanente o es un tema que debió haber sido visto por el Pleno. Claro, porque se aprobó finalmente en la permanente. Exacto. Claro, es que, no en el Pleno. Exacto, es que las empresas puedan volver a aportar libremente, no solamente en temas de campaña, sino incluso aportes ordinarios. Habría que recordar en ese punto que el financiamiento privado nunca se terminó de prohibir. Lo que en su momento se prohibió fue única y exclusivamente el aporte de empresas. Correcto. ¿No? Precisamente por todo el tema, el entorno, todo el tema de Odebrecht. Y en ese contexto, en el 2017, se prohíbe el aporte de las empresas. Lo que ahora se dio un primer paso con la 38058 del año pasado diciendo ya, las empresas pueden aportar, pero fundamentalmente en tema de especies, para gasto de funcionamiento ordinario, en tema de inmuebles. Ahora, de manera libre. Como que se abrió una puerta ya, ¿no? Y ahora ya hemos entrado con todo. Claro, pero habría que tomar en consideración que esta norma, este decreto sustitutorio que se ha aprobado en primera votación, no solamente viene con eso. Ajá. ¿No? Habría que recordar que también está elevando los topes. Sí. ¿No? Hoy por hoy, digamos, tú solo podías aportar al año 120 UITs, ahora vas a poder aportar 200 UITs, 200 UITs durante un año, con un tope de 500 si es que quieres aportar 200 y 100 a un tercer partido. Recordemos que también se ha duplicado lo que tú puedes recaudar por actividad proselitista de 100 UITs a 200 UITs por actividad proselitista, o sea, lo cual también no es un tema menor. En el marco de la Ley de Desarrollo de la Bicameralidad, y digamos, sería un complemento o como consecuencia de la bicameralidad, el financiamiento público directo ya no va a ser, bueno, ahorita que tenemos solo una Cámara es 0.1% del OIT por cada voto emitido en el ámbito de una elección congresal. Ya, ok. Ahora es 0.1% por elección a cada Cámara. Ya vamos a tener dos cámaras. Ahí en principio tendríamos que duplicarlo, pero nos estamos olvidando que en el caso del Senado tenemos dos modalidades de elección. Entonces, materialmente, ¿de cuántos? Estamos hablando que de triplicar materialmente, claro, el monto del financiamiento público directo. Ahora, ¿no hay una visión muy, si se quiere, mercantilista, empresarial de la política, que no es mal ordenar las cuentas, pero ¿no cree que la cosa va por ahí? Lamentablemente, justamente, debiéramos pensar en fortalecer las ideas, fortalecer las propuestas y no monetarizar la política o mercantilizarla. Sin lugar a dudas, al elevar los topes, no al tener candados, digamos, un poco más flexibles, pues pudiéramos tener un incentivo perverso a que en una campaña sea, digamos, el privilegio o el predominio del dinero más que de las ideas. Claro, o de partidos que estén más cercanos, por ejemplo, con empresas, ¿no? Que van a tener mayor facilidad para conseguir todos esos recursos contantes y sonantes. Sin duda, ¿no? Y ahí el tema nuevamente viene si es que esto debiera o está siendo acompañado con una transparencia que debe haber, ¿no? ¿No? Porque no estamos, acá ahorita se ha mantenido el tema de dos informes de campaña, ¿no? Uno luego de las primarias y el otro ya después veremos, pero si van a aportar empresas, si vamos a duplicar los montos, ¿no debiera ser mejor que tengamos una información en tiempo real? ¿No? Claro. Y ahora, aparte también este texto sustitutorio que ha sido aprobado en primera votación, viene con la propuesta que se pueda utilizar, no es obligatorio, pero se está abriendo la puerta para que se recurra al financiamiento público directo para pagar no solamente patrocinio, sino asesoría y patrocinio legal. Es decir, el término de asesoría es bien amplio. Patrocinio tú lo podías un poco como que acotar a un proceso. Y te dice no solamente directivos, te dice representantes y voceros. Claro. ¿Qué es un vocero? ¿Qué es un representante? ¿Qué? ¿Con la plata del Estado? Ese punto es bastante cuestionable, ¿no? Porque literalmente con la plata del Estado se va a poder defender a los líderes de partidos políticos que resulten acusados, ¿no? O denunciados de alguna manera. Claro, y lo más curioso es, bueno, ya, pero no te preocupes porque si al final del día son condenados tendrán que devolver el dinero. Ya, sí, ¿y cuándo lo van a devolver? Mañana, tarde o nunca. Pero independientemente de ello, acá viene otro tema que también parece que uno olvida, ¿no? O que de repente algún sector del Congreso olvida o algún sector quisiera olvidar. ¿Qué ha aprobado recientemente el Congreso o el año pasado? ¿Acaso no aprobó que los partidos políticos no puedan padecer las consecuencias de los delitos que cometen sus integrantes? Es decir,
que han, digamos, a todas las personas jurídicas, menos los partidos políticos, sí pueden ser cancelados, pueden cerrar sus locales, si es que, digamos, sus miembros instrumentalizan a la persona jurídica para cometer delitos. Pero si no eres un partido, no pasa nada. Puede instrumentalizar un partido, pero el partido no va a sufrir las consecuencias. Entonces, si el partido no va a sufrir las consecuencias, ¿por qué el partido sí tiene que asumir la defensa? Sí. Y encima con recursos públicos. Sí. No tiene mucho sentido. Uno tiene la idea entonces, doctor Naupari, de que este Congreso que ha acomodado, ¿no?, el escenario a su manera, ¿no? Realmente. Bueno, ellos tienen la competencia para aprobar las normas, los guste o no. Hay algunas normas con las cuales uno puede discrepar, pero una cosa es que, digamos, es decir, no toda norma antitécnica puede ser inconstitucional. Y hay normas que uno podrá discrepar de ellas, pero tiene que reconocer que inconstitucionales no son. Sí, es cierto. Vamos con los plazos. Este 15 de enero se vence un plazo importante, que es el de rendir cuenta, ¿no?, precisamente del financiamiento. Exacto, el financiamiento público directo, porque efectivamente la OMPE, digamos, va destinando, por decirlo de alguna manera, semestralmente el financiamiento que le va a corresponder durante todos los 5 años, ¿no?, a los partidos que tuvieron representación en el Congreso, y al momento en que aprueba justamente, digamos, los montos que le corresponden por el semestre a cada partido, fija una fecha máxima para que rindan cuentas sobre esos aportes, ¿no? Digo, sobre el uso del financiamiento público directo. Ese es un primer plazo, pero ya en abril hay un plazo importante, porque en abril se tendría que hacer la convocatoria oficial a las elecciones. Exacto. Hasta abril tendríamos hasta 375 días calendario antes de la elección. Claro. El Poder Ejecutivo tendría que emitir el decreto supremo para convocar a las elecciones generales 2026 y conjuntamente con ello convocar evidentemente a las primarias para que a partir de esa convocatoria el Pleno del Jurado de las Elecciones tendrá que aprobar un cronograma de las elecciones primarias. Sin embargo, con un gobierno que no tiene bancada ni respaldo político y en un escenario como el que tenemos en el Congreso, en el que llueven también, ¿no?, los pedidos de vacancia presidencial, ¿qué pasa si uno de esos pedidos de vacancia pasa la valla? ¿Qué pasaría? Y ya se han convocado a las elecciones. Bueno, en principio no debería pasar nada. En el caso del señor Vizcarra, a él se le vacó con un proceso convocado. Claro, en el caso de Vizcarra fue un tema muy singular porque también estamos dentro del último año en el cual tampoco se puede disolver el Congreso. Ajá. Pero por un mero sentido común, si ya tenemos un proceso electoral convocado y se da la vacancia presidencial... Igual se podría vacar a la presidenta. Sí. Ahora, claro, entre comillas, nadie está dando ideas, pero claro, lo adecuado sería que en todo caso... No, estamos colocándonos en algunos escenarios, ¿no?, que podrían ocurrir. Yo entiendo que lo óptimo dentro de esa hipótesis sería que si se va a dar la vacancia, se dé en el último año para que coincida la prohibición de disolución del Parlamento, ¿no?, con el proceso ya en curso desde abril, ¿no? Porque claro, si tú disuelves entre abril y julio, a mi juicio es perfectamente claro que no debiera, producirse nada y correr con el proceso ya convocado. No tendría que haber ni un adelanto ni una convocatoria intermedia, una elección presidencial complementaria dentro de la interpretación que tienen algún sector del Congreso y la Academia del 115 de la Constitución. Hablábamos de las elecciones generales, pero no nos podemos olvidar tampoco de las elecciones a gobiernos locales y regionales, que también se nos viene, ¿no? Hay un tema ahí que está pendiente, que es el de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. ¿Todavía podría pasar ese tema? Sí, sin duda. Habría que tomar en consideración que en el caso de la regla de inmodificabilidad de la CRM también es un año antes. La regla de inmodificabilidad en general es un año antes. Las elecciones regionales y municipales son en octubre del 2026. En consecuencia, tendrías para cambiar la ley hasta, digamos, inicio de octubre de este año. Y en el caso de reformas constitucionales va a depender mucho de qué cosa quieras tocar, ¿no?, para poder ver un poco si puedes mover las cosas o no. Me explico. Una reforma constitucional no tiene el límite del año. Una reforma constitucional tiene el límite en dos principios, el principio de seguridad jurídica y el principio de precaución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reformar todo aquello a nivel constitucional, claro está, que todavía esté vigente al momento en que pueda entrar en vigor, va a redundancia, la reforma constitucional. Un ejemplo muy sencillo, a propósito del tema de impedimentos, por ejemplo, que también quedó pendiente. Si yo apruebo una reforma constitucional de impedimentos, antes que vence el plazo para presentar candidatura a las primarias, y eso está en la reforma constitucional, esa reforma constitucional entra en vigencia. Pero si yo apruebo una norma sobre impedimentos en reforma constitucional y el plazo para presentar candidaturas a las primarias ya venció, ahí esa reforma no va a entrar en vigor a ese proceso, tendrá que esperarse al proceso siguiente. Pero en el caso de la CRM, muchísimas gracias, Jorge, que lo toque, a propósito que también lo ha tocado en la entrevista anterior. Hay un tema que se metió, digamos, indirectamente, no quiero decir contrabando, en la Ley de Desarrollo de Bicameralidad, que era el tema de ampliar la designación directa
de 20 a 30% para candidatos a las elecciones regionales y municipales y permitir que se pueda designar a dedo, o sea, que no pasen por primarias candidatos a gobernadores y alcaldes. Sí, claro. ¿Eso qué ha generado? Que, bueno, yo en un momento estaba obligado a afiliarme hasta el 7 de octubre del año que pasó si quería ser candidato a alcalde o gobernador, porque tenía que participar en las primarias. Como hay esa expectativa, porque todavía está pendiente de promulgación u observación del Ejecutivo, hay esa posibilidad de que me puedan designar, ya puedo renunciar después del 7, como ocurrió con algunas renuncias importantes de figuras evidentemente connotadas. Y por eso se explicarían también, no vamos a mencionar nombres, algunas renuncias, ¿no?, de personajes políticos que están mirando de rojo lo que se podría aprobar en el Congreso. Así de simple. Claro, porque al abrir la posibilidad, al ampliar el porcentaje de designación directa y siendo que la designación directa podría, dependiendo del estatuto de cada partido, permitir que yo designe a dedo a alguien que no está afiliado, Claro. entonces ya no tengo que estar atado a un partido al cual tuve que afiliarme al 7 de octubre. Doctor Naupari, a nivel general, ¿podemos tener los peruanos la confianza de que vamos a tener unas mejores elecciones, que podríamos elegir a mejores autoridades en estos próximos procesos? Con estas reglas, ¿no?, de juego que han sido aprobadas. Lo que ocurre es que no es un tema solamente de reglas, sino de personas y evidentemente de instituciones. Puede que incluso las normas queden tal cual, pero si nosotros tuviéramos partidos, organizaciones políticas en general, pensando de repente también en las elecciones regionales y municipales, Ya. que sin necesidad de una ley, en sus estatutos establezcan estándares más altos para sus candidatos, no debiéramos tener problemas. Si más allá de que se ha abierto la puerta para que las empresas abran las billeteras y puedan aportar, ellos mismos digan, no, ¿sabes qué? Este es mi tope para gastar en campaña y quiero que haya realmente un debate de ideas, pudiéramos tener esperanza. La pregunta es, los líderes, digamos, los directivos de los partidos políticos, con inscripción, no solamente con representación en el Congreso, sino en general, los 39 y los que eventualmente puedan llegar al 50, ¿nos ofrecen esa garantía? Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta, lamentablemente. Claro, porque el problema aquí no son las reglas, ¿no? Estamos hablando de que el problema finalmente terminan siendo, como en todo, ¿no?, las personas que son elegidas y mucho más aún los partidos que las ponen listos para ser elegidas. Claro, y ahí también viene justamente no solamente las personas que votan, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a asume tu voto, Claro. sino también en quien quiere acceder a un cargo público. Claro, claro. Y cómo eventualmente el poder te puede cambiar. Muchas de estas personas que han estado involucradas en presuntos actos de corrupción o en presuntos delitos han llegado medianamente limpios al Congreso. Podrás decir, no tiene formación académica, etc., pero algunas de las personas que han estado involucradas en este tipo de temas, o sea, no tenían, por decirlo de alguna manera, entre comillas, antecedentes gruesos como para prever que iban a eventualmente a mochar sueldos o eventualmente estar en algún tipo de prebendas, ¿no? Y mire con lo que nos hemos encontrado. Vamos con algunos personajes que siguen haciendo campaña. Por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra. Él jura, al menos en sus historias en redes sociales, que va a ser el próximo candidato y hasta presidente del Perú. Pero él no puede postular en este momento. No, no puede. Habría que recordar incluso que el TC hace poco declaró justamente infundada una demanda que se había interpuesto a su favor. Él se incorporó como litisconsorte en ese amparo, que buscaba, por ejemplo, que se le proclame como congresista de este Congreso. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido el razonamiento del Tribunal Constitucional? Oye, hay una inhabilitación vigente y el jurado la tiene que cumplir. Y esa inhabilitación que te impuso el Congreso, mientras yo, propio TC, en un amparo que tú me interpongas o que llegue al TC, en la cual cuestiones directamente esa sanción esté vigente, tú no puedes postular. Y ojo, no solamente no puedes postular, habría que recordar que tampoco ha podido ser considerado dirigente de esa propia organización política Perú Primero. Él también tiene otro amparo contra el jurado por ese tema, que también está en trámite, pero ha sido dentro de los alcances la inhabilitación que le ha impuesto el Congreso, que él tampoco tiene esa condición. Claro, pero el expresidente Martín Vizcarra sigue haciendo campaña, ¿no? Sigue haciendo campaña. Claro, una cosa es que haga campaña, otra cosa es que al final del día, digamos, por ejemplo, él puede seguir siendo estaría inhabilitado en ese contexto, pero podría incluso ser aportante, ¿no? Ok. Vamos con otra persona, que Keiko Fujimori, por ejemplo. ¿Puede postular a pesar del juicio en el que se ha visto inmersa? El único impedimento, a partir del momento en que surge el impedimento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34A de la Constitución, es cuando yo tengo una sentencia por cualquier delito doloso, en primera instancia, y esa sentencia esté vigente. Okay. Cualquier procesado puede postular. Incluso hemos tenido, y también yo he tenido el honor de compartir con usted en algunas oportunidades en procesos anteriores, claro. Hemos elegido a gente que ha tenido incluso hasta arresto domiciliario. Hemos elegido a gente que ha tenido hasta prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el procesado no está limitado en su derecho a ser elegido. La persona con sentencia en primera instancia, sí. La persona con sentencia con calidad de cosa juzgada mientras esté vigente, también. Y respecto de delitos de tráfico ilícito de drogas,
corrupción de funcionarios, peculado y colusión, se mantiene vigente el impedimento permanente. Que se ha querido inaplicar en algunos casos concretos, pero ojo, son casos concretos, porque la norma sigue vigente. Para terminar, una autoridad local o regional, por ejemplo, Rafael López Aliaga o César Acuña, ¿no?, que tienen ellos dos intereses también políticos, ¿pueden postular a la presidencia? Para un alcalde o gobernador regional que quiera postular un cargo de alcance distinto tendría que renunciar 6 meses antes. Y ahí también, nuevamente, vienen algunas reflexiones a considerar, atendiendo a que lamentablemente las reformas no se hacen de manera integral. Ajá. La anticipación de 6 meses era cuando justamente el cronograma electoral era más corto. Ahora el cronograma electoral es mínimo de 9 meses, porque son 270 días, y en el caso de la CRM 2026 son un año antes. Entonces, ¿por qué tendría que renunciar recién 6 meses antes? O, hablando de la reelección, ¿por qué si yo quiero postular un cargo diferente, tengo que renunciar 6 meses antes, y si yo postulo la reelección no tengo que renunciar? Sí. Realmente, como para ponerse a pensar, ¿no?, antes de elegir precisamente a nuestras autoridades. Y antes de reformar la Constitución y las normas, ¿no?, también. Definitivamente. Doctor Naupari, gracias por estar con nosotros. Está clarísima su explicación. El doctor José Naupari, especialista en Derecho Electoral y constitucionalista aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos.